Dios les bendiga, estimados hermanos. Les voy a invitar que busquemos la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 17 al 24. Libro del profeta Ezequiel. Está después de Jeremías. Después de Lamentaciones de Jeremías exactamente. Capítulo 3, versos 17 al 21 exactamente, perdón. Estaba echando mano a la memoria, pero la memoria ya no está muy buena, ¿no? Verso 17 en adelante, capítulo 3, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, perdón, se me apretó la garganta. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición a ella. El tema de esta predicación, hermanos, será el llamado de Dios. Por cierto, el llamado de Dios aquí es llamado a la atalaya. Pero hoy día Dios no está llamando a atalayas de acuerdo a la tradición de la ley, sino llama a atalaya en el sentido pastoral. Pero el sentido del llamado es el mismo. Dios siempre ha necesitado de hombres para comunicar su mensaje, sus propósitos y planes acerca del reino de Dios a los hombres. A todos los que llamó en la Sagrada Escritura, le asignó una misión clara y específica. Por lo mismo, le demandó apegarse a su ley dada a Moisés y a transmitir el mensaje que él les daba para comunicarlo al pueblo de Israel. Por eso el profeta, cuando iba y se presentaba a llevar el mensaje al pueblo, al rey o a donde Dios lo mandaba, el profeta decía: Jehová el Señor dice así. Y así él pregonaba y comunicaba el mensaje de Dios. El mensajero solo debía hablar lo que Dios le mandaba. No podía ni debía tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, hablar en nombre de Dios algo que Dios no le había mandado hablar. De esta manera, al pueblo de Israel tuvo profetas, sacerdotes y reyes, quienes eran llamados por la Escritura los pastores de Israel. Estos tres oficios tenían la labor de ser los pastores de Israel para guiar al pueblo de Israel en dirección a Dios a través de la ley. Con la venida de Cristo, el Hijo de Dios, quien llamó a un grupo de 12 hombres llamados los apóstoles del Señor,
Luego tenemos a los evangelistas, los pastores y maestros. Todos y a cada uno de ellos que fueron y son llamados por el Señor a cumplir la labor de atalaya, que han desarrollado los que han sido llamados por Dios a un ministerio de pastorear el rebaño del Señor. Vale decir que el mismo principio con que Dios llamó a la atalaya en el Antiguo Testamento para comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, el mismo llamado es hoy para el pastor, para el evangelista y para el maestro, quienes tienen que desarrollar la labor mirando la Escritura como base de su prédica, como base de su mensaje al mundo perdido y como palabra base para enseñar y buscar los tesoros que hay dentro de la Escritura que son revelados a los maestros. Todos tienen la misma base y tienen el mismo propósito de poder guiar correctamente al pueblo de Dios en su caminar dentro del Evangelio. En el texto leído encontramos algunos propósitos en el llamado de Dios. El primer propósito del llamado de Dios para ser atalaya del pueblo de Dios. El atalaya, conforme lo estipula en el Antiguo Testamento, se refiere, cierto, al puesto en una torre en alto, en un lugar para vigilar y dar aviso si alguien o los enemigos se acercaban a la ciudad para atacarla. De esta manera, el atalaya, dando aviso, evitaba un ataque sorpresivo y daba tiempo de presentar buena defensa por la ciudad para que no fuera tomada por los enemigos. Vale decir que el atalaya era un vigilante, alguien que estaba vigilando en un lugar estratégico alto, donde tenía el panorama y la visión de toda la ciudad, y más allá de los límites de la ciudad, también tenía el control. Yo imagino que habría más de alguna atalaya en las ciudades, por cuanto las ciudades eran grandes, y allí en las torres que estaban ubicadas en las murallas, en los lugares más altos de la torre, se instalaban estos atalayas o centinelas o guardias que tenían que avisar de cualquier peligro que acechara a la ciudad. El llamado de la atalaya es por voluntad de Dios. En este caso, hablando espiritualmente, Dios es el que llama al profeta Ezequiel a ser un profeta del pueblo de Israel, específicamente llamado para llevar el mensaje, para transmitir lo que Dios quería comunicar al pueblo. Y cuando el pueblo no quería obedecer a esta palabra, a la ley de Dios, entonces el profeta tenía que allí como atalaya, tenía que, ¿cómo es la palabra correcta? Estorbarle, amonestarle, llamarle la atención para que pudiera volverse de su mal camino del cual Dios le estaba demandando que debía de no seguir en él. Y dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se apercibiera de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, si el atalaya no hace su trabajo, para lo cual fue llamado por Dios, Dios le demandará su vida de la mano del atalaya, por no haber amonestado al que iba en mal camino. El responsable de esa pérdida será el atalaya. Pero si el atalaya amonestare al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, o sea, el atalaya, libraría su alma. Vale decir que la culpabilidad la asumía el que no recibía la amonestación, y el atalaya, el mensajero,
quedaba libre de la culpa. En este caso, si el atalaya hace su trabajo, pero no es escuchado, no es oído ni recibido, entonces el atalaya no es responsable de la pérdida del justo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Porque fue amonestado, obviamente escuchó y se arrepintió de corazón a Dios. Y el atalaya habrá librado su arma. Así dice la palabra del Señor. Esto es realmente lo óptimo en la labor del atalaya, en la labor del pastor, en la labor del evangelista, en que cuando él lleva el mensaje sea recibido. De esta manera se pueda salvar del pecado una persona que va equivocadamente en contra de la voluntad de Dios y en desobediencia. Por la consecuencia de salvarse, le recibe también salvación al que estaba siendo amonestado, y el que entregó la amonestación no tiene culpa ahora porque entregó el mensaje, pero el mensaje trajo ganancia porque la persona recibió la palabra y se convirtió a Dios. Eso es lo óptimo, lo mejor que puede suceder del trabajo de un atalaya, de un pastor, de un evangelista. El atalaya, sea evangelista, pastor o maestro, está llamado a transmitir, primero, el mensaje del evangelio para salvación. El evangelista es el que lleva el mensaje de salvación en Cristo, que Cristo perdona, ama al pecador. Por lo tanto, el campo del evangelista generalmente es ir a la plaza, es ir a la calle, y no a meterse a los templos. Hoy día los evangelistas llegan a meterse a la iglesia a predicar un mensaje de salvación. Y a veces, aunque parezca un chiste, invita a la congregación, a una iglesia, a pasar a las plantas del Señor y pasa a la mitad de la iglesia. Algo totalmente que no entiendo. Pues si la persona que está en la iglesia está perdonada en Cristo, ¿cuántas veces va a recibir al Señor para ser perdonado? Basta una vez. Basta una vez, no es necesario que pase cada vez que viene un evangelista que va a una iglesia y le invita a que venga a recibir al Señor. Pues si usted ya lo recibió, ¿para qué va a pasar? Por eso es que los evangelistas no tienen que estar metidos en la iglesia, donde los hermanos ya se supone conocen a Dios, Dios ha hecho una obra en ellos. Los evangelistas tienen que ir a la calle, a las plazas, a salvar almas perdidas y no a sacarse fotos en los templos. Cuando dicen ellos, levanten la mano todos los hermanos y alaben a Dios, y sacan una foto y después la llevan al extranjero. Toda esta gente aceptó al Señor, dicen. Estaba metido dentro de una iglesia. Entonces es un engaño. El evangelista no es para que se meta en la iglesia. El evangelista es para que vaya a salvar almas allí a la calle, al parque, a la plaza, en cualquier lugar público donde sí se necesita llevar el mensaje evangelístico. Segundo, guiar al rebaño del Señor al reino de Dios, exhortando, edificando, consolando por la palabra de Dios, que es el alimento y el agua fresca que Dios ha prometido que no faltará. Esta es la labor del pastor. El pastor en una congregación es el que tiene que ir llevando, pastoreando, tiene que ir alimentando, aconsejando a las ovejas, haciéndoles ver, adoctrinándoles con la palabra del Señor de la manera correcta que debe un creyente ir acercándose a Dios para poder ir aprendiendo a ser útil en la obra del Señor. Lo lindo es cuando los que están allí siendo enseñados reciben la palabra, reciben la enseñanza, reciben que su pastor los pastoree y ellos escuchan la voz del pastor y lo siguen. Esas son las ovejas del pastor. Que Dios nos bendiga, ¿no? Y tercero, tenemos enseñar los misterios de la palabra para acercarnos más y correctamente a la voluntad de Dios
en nuestro constante servicio a Dios. Esa es la labor del maestro. El maestro es el que Dios le revela los misterios profundos de la palabra y es quien le ayuda al pastor para poder enseñar correctamente la palabra. Que Dios bendiga a los maestros que puedan haber en Chile y bendiga al gran maestro que conocemos nosotros, al querido pastor Polanco, donde él tiene una gran disposición de compartir todas las cosas benditas y lindas que Dios le revela en su palabra para interpretar correctamente los textos bíblicos. Dios guarde a nuestro querido pastor allí en Nueva York, guarde su familia y guarde a todos los pastores amigos que le rodean y a los hermanos que le colaboran. Gracias al Señor por haber conocido a quien es nuestro querido maestro y pastor Polanco allí en Nueva York. Que Dios nos bendiga. Debemos asumir nuestros deberes y obligaciones como atalaya del Señor, sean pastores, evangelistas o maestros, cada uno asumir el rol que Dios le ha asignado. Tenemos un segundo propósito en el llamado de Dios para llevar la palabra al pueblo de Dios. Jehová Dios había dado la ley a Moisés para que el pueblo de Israel, y solo a esta nación de la tierra, tenía este privilegio. Las demás naciones no tenían acceso al trato o pacto de Dios con Israel. Los profetas y sacerdotes y reyes estaban llamados a guiar a Israel por la palabra de la ley. La ley era el referente, era la base, como es la palabra del Evangelio hoy. En aquel tiempo era la Torá o la ley dada a Moisés. El atalaya debía transmitir, comunicar cualquier movimiento sospechoso que pudiera significar un peligro para la ciudad, pues del aviso oportuno dependía la vida de todos sus habitantes. Esta figura es la que Dios usa para dar a entender cuál es el rol del atalaya. El propósito era dar seguridad a la ciudad para que no la atacaran por sorpresa. Y si había un ataque, poder entonces ellos afrontar de buena manera y así defender la ciudad y sus habitantes. Dios levantaba a los profetas para que ellos, también los sacerdotes y el rey, vigilaran al pueblo de Israel para que caminaran bajo la ordenanza de la ley de Dios. Esta obligación del profeta, del rey y del sacerdote era la idea que ellos cuidaran que el pueblo no se apartara en dioses ajenos, en dioses paganos, sino respetaran la ley de Jehová Dios y vivieran bajo esa bendición. El profeta como atalaya, si no seguía y obedecía la palabra de Jehová, le costaba la vida, podía morir. En Primera de Reyes, capítulo 13, del verso 21 al 24, el profeta de Dios, por ser rebelde al mandato de Dios, por no guardar el mandamiento que Dios le había instruido. ¿Cuál era el mandamiento que Dios le había instruido? No debía volver por el mismo camino a donde Dios lo había mandado. Ni comer ni beber, no debía comer pan ni beber agua en el lugar donde Dios lo había mandado. O sea, Dios lo había mandado a algo, tenía que hacerlo y irse por otro lugar, no devolverse por el mismo camino y menos comer en esa casa. Pero volvió por el mismo camino y comió pan y bebió agua. En lugar que Dios le había dicho que no lo hiciera, él hizo todo lo contrario a lo que Dios le ordenó. Por el camino, cuando se iba, un león lo mató, porque Dios permitió que este león lo atacara y lo matara por desobediente. La desobediencia a la palabra de Dios trajo la muerte de este profeta. Hoy, en la era cristiana, los atalayas del Señor son los evangelistas, pastores y maestros, cada uno y cada cual en su área. Los evangelistas llevando el mensaje de salvación para arrepentimiento y conversión de las personas. Esa es la labor del evangelista. Chile conoció a un gran evangelista como lo fue Gigi Ávila. Ese gran hombre de Dios llenaba los estadios, llenaba el parque metropolitano, si no me equivoco. No, es el Parque Cousiño. El Parque Cousiño se le llenaba a este hombre de Dios con gente que iba
a ver a Gigi Ávila interesado en la sanidad, en los milagros, y también muchos hermanos iban allí apoyando o iban allí buscando sanidad. Lamentablemente creo que para los hermanos no era la bendición, porque el mismo Dios que estaba en la iglesia chilena era el mismo Dios que predicaba Gigi Ávila. Pero lo grande es que Gigi Ávila era un gran evangelista e iba a buscar las almas al parque por las multitudes, allí también en los estadios, por las multitudes que seguían a este gran varón de Dios con el mensaje del evangelio. Los pastores apacentando, pastoreando el rebaño del Señor, adoctrinando con una palabra llena del conocimiento ungido de la palabra de Dios. Cuidado con el pastor, no adulterando el mensaje que demanda dejar el pecado y buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un pastor nunca debe renunciar a la palabra que Dios nos ha entregado para predicar en los púlpitos. No podemos estar predicando una palabra que le acomode a la gente para que esté contenta. El pastor debe predicar la palabra donde el Señor le inspire en el Espíritu y donde él como pastor observe que necesita el pueblo de Dios entregar una palabra que vaya en beneficio, en edificación, consolación de su iglesia. No eludir la responsabilidad de la gran comisión. El pastor y su iglesia deben ser orientadoras del mensaje de predicación del evangelio a la calle, una bendición entregada al pueblo de Dios, a los que conocen a Cristo, a los nacidos de nuevo, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es una labor que el pastor debe impulsar en toda congregación, porque para eso nos ha puesto Dios, para llevar el reino de Dios adelante, para llevar esta palabra en bendición a aquellos que no conocen a Dios. No predicar un evangelio grato al oído para tener contento a los hermanos o para que no se vayan los hermanos de buena situación económica. El pastor debe transmitir el mensaje de acuerdo a la Sagrada Escritura. No importando si le gusta a la iglesia, no importando si le gusta al hermano, debe predicar la palabra fielmente como está establecida. No predicar un evangelio grato al oído para tener contento a los hermanos, para que no se vayan, ¿cierto? Porque son profesionales o tienen una buena situación económica y se vayan a molestar si hablamos del pecado, si hablamos de cosas que no son convenientes. Es nuestra responsabilidad hablar de la palabra, de todo lo malo que demanda la Escritura, que debemos dejar para entrar al reino de Dios. El pastor es como un cocinero. Cada día de la semana o cada domingo dará alimento que dé salud espiritual para salvación a su rebaño que está a su cuidado. Una cocinera hace poroto, legumbre, hace pescado, hace, pastas, hace distintas cosas para mantener una dieta equilibrada, saludable, sólida a la familia. No puede darle todos los días puro bistoquito, puro puré, pues tiene que darle también un día lentejo, otro día poroto, otro día garbanzo. Tiene que cambiar todos los días para que su familia crezca sana. Así también el pastor debe darle a la iglesia distinto alimento para que sea una iglesia que tenga un sólido fundamento de la palabra. Si solamente hablamos de bendición y hablamos de prosperidad, cuando venga la prueba, o falte la prosperidad, o falte el trabajo, todos se van a quedar desmayados, pues. ¿Por qué? Porque no tienen solidez espiritual, no han sido bien alimentados. El pastor tiene la responsabilidad de prevenir la enfermedad espiritual dentro de su iglesia. Y para prevenirla tiene que enseñar, tiene que hablar de la palabra y enseñar todo lo necesario y conveniente para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El pastor debe predicar con la mira de tener contento a Dios con su mensaje y punto. Esa debe ser la línea que todo pastor debe llevar. Dar conformidad a Dios con su mensaje para que el pueblo sea bendecido por el Señor.
Los maestros, ellos reciben el conocimiento profundo, preciso, espiritual, para explicar los textos bíblicos con sabiduría de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo. Dios bendiga una vez más a los maestros. Qué necesarios son los maestros. Qué pena en Chile no se le dé importancia al conocimiento sistemático de la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias tradicionales, las grandes de este país, ¿cómo que no les gusta el conocimiento de la palabra? Qué error más tremendo. La palabra dice que el pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento. Estimados hermanos, el mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad mis escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis vida eterna. Por lo tanto, estimados hermanos, necesitamos para enseñar, primero aprender. Necesitamos para poder guiar a otros, primero ser guiados. Así que Dios nos bendiga. Solo una minoría, al menos en nuestra iglesia, se ha abierto al conocimiento de la palabra y de la escritura. Pablo Job, en la década del 80, me recuerdo que andaba visitando la iglesia de este país y llegó a donde yo caminaba allá en Cisterna. Después también lo vi acá en Conchalí, donde él ofrecía a los pastores que pudieran enviar hermanos a estudiar al Instituto Bíblico Nacional, del cual él era el director. Este era un maestro, Pablo Job, y él estaba interesado y poco menos que se humillaba a los pastores para que enviaran hermanos a estudiar la palabra de Dios. Lamentablemente los pastores no le dieron mucha cobertura, ya sea por mala experiencia, por desconfianza, por un sinfín de motivos. Al final nunca le abrieron las puertas de par en par al gran maestro Pablo Job, que partiera en los brazos del Señor, enseñando la palabra del Señor a muchos alumnos. Uno de ellos fui yo, que pude estudiar en el Instituto Bíblico Nacional, y agradezco a Dios de haber conocido a ese gran maestro, a ese gran varón de Dios, Pablo Job. Pero Chile no lo supo aprovechar, porque la mentalidad de los pastores de aquel tiempo no supieron valorar lo que significaba estudiar la palabra. Murió Moisés, pero la ley y la palabra de Dios siguió adelante y siguió vigente. Murió Jesús, resucitó y se fue a los cielos, pero la palabra de Dios sigue siendo predicada hasta el día de hoy. Pasará el cielo y la tierra, y la palabra de Dios, dice la Escritura, permanecerá para siempre. Qué importante es la palabra de Dios. Tan importante es que nosotros debiéramos darle también esa importancia que tiene y poder saberla, conocerla, estudiarla, aprender de ella lo que más pudiéramos, porque mientras más estudiamos la palabra, mejor vamos a conocer a Dios, mejor vamos a conocer sus planes y propósitos de reino y de cómo Dios quiere bendecirnos a nosotros y hacernos participantes de su gloria eterna. Que Dios nos bendiga. Debemos predicar la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Yo recuerdo tiempos pasados que todos repetíamos lo que iban repitiendo los hermanos anteriores. Leíamos la palabra, la volvíamos a leer y quedábamos donde mismo. Nadie entendía más allá de lo que la letra nos decía. Por eso es necesario estudiar. Un abogado, un médico, cualquier profesional no se pone a practicar la profesión al tiro. Primero tiene que estudiar, luego tiene que aprobar los 5, 6, 7 años de estudio en la universidad para practicar la medicina, ya sea la ingeniería o ya sea, cierto, si es un arquitecto. Tiene que tener experiencia y eso se gana primero estudiando, luego practicando hasta llegar a ser un buen y un gran profesional. Así también el Evangelio es una profesión. Cada hermano debe ser un maestro de la palabra, que entienda bien el mensaje para que pueda transmitir a otro acerca del reino de Dios. Es la única manera que se cumpla la profecía dada a quien fuera nuestro obispo Maña de que Chile será para Cristo. Hoy el contexto social de los chilenos y de todo el mundo
es un contexto de muy harto estudio. Hoy día la persona que menos estudia hasta el cuarto medio. Y algunos tienen ya algunos años en la universidad y están allí en nuestra iglesia. Y a ellos no les va a convencer lo que transmite y repite año tras año un hermano como se hacía antes. Hoy día es necesario fundamentar nuestra fe por la prédica, por la palabra, por el testimonio. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos, y podamos nosotros ser buenos exponentes de la palabra de Dios. Tenemos un tercer propósito en el llamado de Dios al atalaya, al pastor, al evangelista, al maestro, para amonestar al pueblo de Dios. Claro está que la amonestación se produce cuando el pueblo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, se ha desviado de la enseñanza de la palabra de Dios. No es andar amonestando por gusto, no. Es cuando hay un motivo, cuando hay una razón, cuando vemos que la cosa no anda bien. Un padre de familia, si su hijo se porta mal, lo va a amonestar. Si su hijo le dice que va al colegio y que va regio, va estupendo, y a fin de año repite el año, no creo que lo vaya a felicitar. Lo va a amonestar. ¿Y por qué lo va a amonestar? Porque lo ama. Porque se da cuenta que ese año que perdió no va a volver. Toda la inversión, todos los gastos que se produjeron en locomoción, en uniforme, en textos escolares, se fue a las pailas. No sirvió para nada. ¿Por qué? Porque el jovencito decía que iba bien, pero sin embargo no aprobó el curso por distintos motivos o razones. El asunto es que el padre lo va a amonestar por haber perdido ese precioso año. La amonestación o disciplina del Señor, según Hebreos 12:11, ninguna disciplina es motivo de gozo al presente, sino de tristeza, pero después da fruto de justicia, fruto apacible de justicia a quienes lo practicaron y recibieron. A nadie le gusta que nos llamen la atención, por cierto que no, pero a la larga es necesaria, porque solo la corrección nos puede hacer cambiar a nosotros de una mala conducta, de una mala práctica de fe, de un mal caminar, de una errada visión de las cosas. El atalaya, el pastor, debe vigilar su rebaño que le ha sido encargado, que cumpla con la gran comisión. El pastor tiene la responsabilidad de trabajar él junto a su iglesia, expandiendo el reino de Dios, predicando el evangelio. Que se congregue tanto como su tiempo le sea posible. El hermano debe servir al Señor a los ojos de Dios. Así como su tiempo se lo permita, se debe esforzar por llegar a la casa de Dios. Que asista a la escuela dominical. El servicio más importante de las iglesias es el servicio de escuela dominical, porque allí se enseña la palabra en forma bien minuciosa. Allí el hermano puede dar gracias a Dios, puede pedir la oración, y allí los hermanos se van conociendo también entre sí y van orando los unos por los otros. Que sus miembros practiquen la comunión unos con otros en el temor de Dios. Se le enseña como obligación del pastor que la hermandad debe vivir en armonía, en amor, no como perros y gatos como a algunos les gusta vivir. Deben vivir respetándose el uno al otro, sin poner pie de tropieza un hermano al otro por muy pequeño que sea. No, porque la palabra de Dios dice que el que tal haga de piedra de tropiezo, más vale que se ate una piedra de molino al cuello y se lance a lo profundo del mar. Porque Dios no tendrá por inocente a aquel que hace tropezar a un pequeño para ir al reino de Dios. Por eso el cristiano debe aprender a vivir en amor y en comunión con sus hermanos. No deben haber diferencias sociales, ni porque uno tenga trapos mejores o zapatos mejores que otros. Los trapos y zapatos se van a quedar acá. El único que va hacia arriba es la persona sin nada material. Solamente su alma y su espíritu. El cuerpo de carne y hueso va al cementerio y no hay más. Por tanto, no deben haber diferencias de trapo. En el amor de Cristo las diferencias no existen. Así que Dios nos bendiga, hermanos. Que los hermanos cumplan
con sus responsabilidades. Todos los hermanos que han sido llamados a desarrollar una función, los hermanos deben cumplir con la función requerida en el cuerpo de Cristo. El pastor es el que debe estar atento a esto. Que las hermanas activen y se desarrollen en el cuerpo de Dorcas. Las hermanas tienen el campo de Dorcas para desarrollarse espiritualmente y para trabajar como predicadoras, como coordinadoras en lo que es la obra del Señor. Hay hermanas que no les gustan las Dorcas, prefieren perder el tiempo en la casa o ver comedia en vez de ir a la clase de Dorcas. Debiera ser una necesidad de ir a orar por sus maridos, por sus hijos que van al colegio, orar por ellas para que Dios les guarde, Dios les ayude, les dé inteligencia, les cuide a los maridos para que no se levante otra más linda. Allí tienen que las hermanas estar orando por su familia. Dios les bendiga a las hermanas de la iglesia, ¿no? Que la congregación permanezca en la sana doctrina de Cristo y que no de repente por estar escuchando radio, televisión o ir a meterse a otras partes que no les corresponde, allí después andan todo hinchados porque escucharon una tontera por allá y creyeron totalmente. Cuando usted escuche algo, si no tiene estómago para recibirlo, mejor no lo escuche. Porque la palabra de Dios dice que cada persona debe comer en su casa, en su rebaño, en su iglesia, y no andar comiendo en iglesia ajena. Que Dios nos bendiga. Cuando se quebrantan estos puntos mencionados y otros más que puedan haber, el pastor, como buena atalaya, está llamado a amonestar con toda paciencia y doctrina a todos estos hermanos que no cumplen con todas las cosas que hemos estado mencionando. Es obligación del pastor amonestar para que usted camine por un camino que le lleve al reino de Dios. No sacamos nada con evitar el amonestar o callarnos para que usted no se enoje. No, porque se va a perder. Y si se pierde, el pastor es responsable. El pastor, Dios le va a tomar cuenta y él va a tener que asumir la culpabilidad y la pérdida por esos que se perdieron. Por eso el pastor debe enseñar la palabra y dar conformidad al corazón de Dios con su mensaje. No podemos darle conformidad a los hermanos porque no se puede. El padre, cuando tiene que llamar la atención, nunca el hijo va a estar contento, nunca va a estar conforme. Pero el padre debe dar conformidad a la buena línea que su hijo va a seguir de formar una persona de bien. Esa debe ser la línea del padre. Si el padre no corrige a su hijo, no lo ama simplemente, no lo quiere. Porque si lo amara, lo cuidaría, lo corregiría. Que Dios nos bendiga. Ante los peligros de todos los tiempos que afectan a la iglesia, el pastor está llamado a dar aviso, a enseñar a la iglesia, a amonestarlo del peligro latente de cualquier índole. En este país, las leyes que atentan contra la familia natural que Dios instituyó. El pastor debe orientar a su iglesia de estas leyes que van contra la familia que Dios instituyó. Hoy día lo que está anunciando la famosa nueva constitución que tiene o dejó la señora Bachelet para que sea aprobada, si es que se da la opción de una nueva constitución, allí no se habla de la familia, se habla de las familias constituidas, de las familias. Familia hay una sola, hombre y mujer. Hombre y mujer pueden procrear. El matrimonio viene de la raíz de la palabra matriz, matrimonio. Solamente habiendo cierto un hombre y una mujer se llena el concepto de matrimonio y de familia. Por lo tanto, nos quieren meter cierto gato por liebre haciendo una cosa que no es natural ni es la lógica. Pero hoy día estamos en ese campo y tenemos que nosotros los pastores abrir los ojos a los miembros y enseñarles estas realidades porque son un peligro para la familia. El plebiscito para definir el apruebo o rechazo al cambio de una nueva constitución. Yo me referí, me parece domingo atrás, sobre este tema. Esta constitución que tenemos nos garantiza libertad de culto, nos garantiza propagar nuestra fe,
la constitución que viene nos borran de cuajo. No tendremos libertades para predicar y quizás nos metan 1000 problemas también por los templos. Van a obligar a poner bendición a estos homosexuales o lesbianas que quieren formar matrimonio o pareja entre ellos, legalmente constituida. Primero muerto me verán a mí antes de ponerle bendición a un homosexual o a una lesbiana, porque soy ministro de Dios, no ministro de pecadores. Que Dios nos bendiga. El siervo de Dios es esclavo de Cristo, no esclavo de los hombres. Así que, estimado hermano, estos son peligros que vienen para el pueblo de Dios y nosotros los pastores estamos llamados a hacer ver el peligro. Así que, estimado hermano, la iglesia se está moviendo, pero hay cristianos dentro de nuestras congregaciones que tienen ideologías que son totalmente anticristianas. No pueden ser cristianos y de otra ideología que vayan contra nuestros principios de fe. Abran los ojos alguna vez, entiéndanlo. O es cristiano, pero no puede ser de una tendencia contraria política a la fe nuestra. No puede ser cristiano, ser comunista. No puede. Son dos cosas que no juntan ni pegan. Así de claro. Hoy día muchos medios en la radio cristiana, en la televisión cristiana, en los medios de Facebook se está hablando del tema con bastante claridad. Interiorícese usted, averigüe cuáles son los postulados de su partido que usted a lo mejor cree políticamente. Es más, yo le aconsejo no creer en ningún partido político, porque estos todos comen del mismo plato. Todos se arreglan los bigotes entre ellos. Entre la señora Bachelet y el señor Piñera firmaron un acuerdo con la ONU para hacer todo lo que la ONU manda en este país, todos los programas sociales que se han puesto en práctica en este país, estos programas inmorales, esta famosa diversidad de género, todo viene de la ONU. Y Piñera, el que tenemos ahora que no tiene pantalones para gobernar, y la señora Bachelet nos han vendido a la ONU. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos no podemos apoyar a este tipo de gente? El pastor tiene la obligación de abrir los ojos del peligro del momento que vivimos. Por eso, estimado hermano, en este plebiscito por una nueva constitución, usted tiene que rechazar de plano, sin pensar. No apruebe usted. Así de simple. Estaremos protegiendo con ello la libertad de culto, la familia y la libertad de todas las personas. La famosa ideología de género, que ya algo dijimos de ella. Algo también prediqué en día pasado. Yo sigo sosteniendo que Dios hizo hombre y mujer. Lo demás es un invento, una mala crianza, errores del pecado, consecuencias del pecado, donde la naturaleza muestra que todos los animales siguen con sus parejas. Todos los animales, no hay ni un animal que haya cambiado de pareja. Así sea la vaca, sea el caballo, así sea el toro, así sea la ave, el palomo, el pingüino, todas las aves siguen teniendo pareja de su propia raza. El único animal que no ha entendido esto es el hombre, que se le ha ocurrido que inventó un tercer sexo. Eso es lo más estúpido que he escuchado durante toda mi vida. Pero los señores inteligentes nos quieren hacer entender que existe un tercer sexo. Están pensando con cualquier cosa menos con la cabeza. Así es simple. Y es más, yo creo que Satanás, el diablo, está en sus mentes entenebrecidas. Está en ellos actuando y legislando para todo lo que significa el reino del mal. Por eso que el Señor llamó a la iglesia a ser la luz del mundo, a alumbrar con el evangelio el camino que Cristo trazó para la humanidad. Pueden creer o no pueden creer, bien, allá ellos, pero a los que creen habrá vida eterna, y a los que no creen, condenación eterna. Cada cual elija libremente. Dios también es democrático y deja que las personas elijan el camino correcto, pero deja vivir a todos en armonía y en paz en toda la tierra. Dios deja que cada cual tome su decisión. Dios no obliga a nadie a tomar una postura que la persona no quiera tomar, pero sí le advierte de lo malo y de lo bueno. Esa es la diferencia.
La ley Mordaza, que pretende discriminar la libertad de culto y la predicación del Evangelio que se está tratando hoy allí en el Congreso. Estimados hermanos, esa ley Mordaza está hecha por aquellos que hablan de la ley no discriminación, que hablan de justicia, pero ellos quieren justicia y no discriminación para ellos nomás. Pero ellos quieren discriminar a quienes predicamos el Evangelio. ¿Y por qué? Porque hablamos de que Cristo llama al hombre a la paz y a la santidad. Porque hablamos que el hombre no puede vivir en el pecado. Esto les molesta. Pero resulta que la iglesia evangélica trabaja sin ningún recurso estatal. Los recursos de los miembros, compramos terreno, levantamos templos, lo hermoseamos, le ponemos los mejores asientos que ponemos. Tratamos de hacerlo para que la persona venga a servir al Señor y sea un hombre de bien para el país, para la sociedad. Es el beneficio que aporta la iglesia evangélica a este país, con nuestros propios medios de todos los miembros. No gasta el Estado un peso en nosotros, la iglesia, ni aporta ni uno. Y yo le aseguro que el Estado, en los centros de rehabilitación de droga y la pila de cosas que hay, gasta millones de dólares. Pero en la iglesia no gasta un peso. Y más lo que andan jodiendo la pita algunos políticos, queriendo controlar lo que ellos no aportan ni un solo centavo. Me parece que la cosa no debiera ser. La iglesia, en base al esfuerzo y al trabajo unido que hay para salvar almas, se desprende gratuitamente por amor a Dios para apoyar la obra del Señor en la infraestructura para salvar almas para Cristo. Así que Dios les bendiga, estimados hermanos, y me dirijo a todos los hermanos y pastores que tienen responsabilidades. Este es nuestro deber. Caso contrario, si no hablamos, no avisamos del peligro, tendremos terribles consecuencias por no vigilar y dar aviso oportuno del peligro que acecha al pueblo de Dios en Chile. Este asunto que viene ahora de la votación del plebiscito es crucial para la vida de la nación. Ningún hermano, ningún pastor puede quedarse quieto y callado ante el peligro que sufre la iglesia. No, tenemos que avisar a los creyentes en Dios que rechacemos el cambio de constitución. No lo aprobemos. Debemos amonestar al pueblo de Dios cuando sea requerido. Amonestar, enseñar, disciplinar, corregir. Es nuestra obligación. El pastor como atalaya estará vigilante ante cualquier peligro que afecte a la grey. Esa es la labor del atalaya, el labor del pastor, el labor del señor obispo, el labor de todos los que están por eminencia, de vigilar para que el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, no sea afectada por algún peligro y poder actuar a tiempo dando aviso. Y el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, debe escuchar la voz de sus pastores, no de los políticos mentirosos y engañadores como ellos solos. Prometen el mundo, el oro y el moro, como dicen, no cumplen nunca. Nunca cumplen. Puras palabras. El pastor predica la palabra esperando agradar a Dios con su prédica. Primero, el pastor debe agradar al Señor que lo ha llamado a desarrollar este servicio. No agradar a los hombres. Porque si agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Así que siervo de Cristo debe trabajar y hacer la obra que Dios le ha llamado a hacer. El pastor amonesta con paciencia y doctrina para corregir al pueblo de Dios. Esta es nuestra base. Este es nuestro código, la Santa Biblia. Aquí nos manda Dios a amar a todos los hombres. Tenemos que amarlo a todos. Pero no significa aprobar las cosas malas que atentan contra la iglesia. La iglesia debe asumir un rol vigilante. Y el poder de la iglesia, el poder de todo chileno, está en el voto. Allí con el voto usted tiene la capacidad de definir el futuro de este país. Y Dios le da esa facultad, ese poder a todo ciudadano. Todos los cristianos chilenos
todos los cristianos de Recoleta Oriente, todos los cristianos de cualquier parte del país deben ir a votar ese día y no quedarse cómodamente en sus casas, porque si se quedan en sus casas serán responsables si se aprueba el cambiar la Constitución. Somos bastante numerosos los cristianos y es hora que dejemos la flojera y asumamos nuestra responsabilidad social y ciudadana, llevando allí nuestro voto en no aprobar ese cambio de Constitución. El pastor de esta iglesia cumple el rol de pastor y el peligro que hay lo ha hecho saber. Que Dios le bendiga, para Dios, honra y gloria.